Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a tocar es biología celular. Nos preguntamos, ¿qué tienen en común un ser humano, un árbol, un gusano y un cocodrilo? Tal vez resulte increíble saber que todos ellos están hechos de la misma cosa. Los árboles, los gusanos, los cocodrilos, los humanos y todos los demás seres vivos estamos hechos de células. Las formas de vida más simples, como las bacterias, se componen de una sola célula. En cambio, un gusano tiene alrededor de 1000 y un ser humano adulto tiene 75.000 millones aproximadamente. Entonces, el hombre siempre ha convivido con una gran diversidad de seres vivos, que van desde aquellos que pueden apreciar a simple vista, como las plantas, los animales, hasta aquellos que no se puede apreciar a simple vista, como los protozoarios, las bacterias. Entonces tenemos formas de vida macroscópicas y microscópicas. Vamos a conocer hoy día qué es la célula, sus características, sus componentes. Biología celular es una ciencia que estudia la célula. Vamos a estudiar hoy día la célula. Vamos a comenzar viendo la historia de la célula. ¿Qué es la célula? ¿Quién lo descubrió por primera vez? Aquí tenemos a Robert Hooke, que en el año 1665 descubrió la célula. Esto se produjo cuando Hooke analizaba una lámina de corcho en un microscopio. En el corcho fueron observados unos compartimientos diminutos, a los cuales Hooke le llamó células. Le llamó células porque él observaba celdas. Él hizo un corte muy fino del corcho y observó esto de aquí, las celdas. Por eso las llamó células. Este es el microscopio que usó. Años más tarde aparece Anton Van. Anton Van analizó en una gota de agua qué había, qué microorganismos había y encontró seres vivos. Estos microorganismos que está acá dibujando. Y los llamó animalucos. Para su época de él eran animales microscópicos que se movían y por eso los llamó animalucos. No era más que otra cosa que protozoarios, como podemos ver que está dibujando aquí. Entonces ya te mencioné a Robert Hooke que en el año 1665 descubrió la célula. Células muertas en sí, porque era de vegetales de un corcho. En el año 1674, Anthony Van descubrió a los animalucos, los protozoarios en sí. Y en el año 1831, Robert Brown descubre el núcleo de la célula. ¿Por qué hago énfasis en núcleo? Porque recuerda que Robert Hooke descubrió la célula, mas no descubrió el núcleo. Robert Brown sí. Él observó el núcleo de células vegetales. En el año 1838 aparece Johannes Purkinje, que descubre el citoplasma. Para su época le llamó protoplasma al líquido que tenía la célula. Y en estos años también aparece Matthias Scheide y Friedrich Schwann, estos dos autores. Matthias era un botánico, entonces estudiaba plantas. Él decía que todas las células vegetales, que todos los vegetales tenían células. Pero Schwann decía, era un zoólogo y decía, todos los animales están compuestos por células. Conclusión, todos los seres vivos están formados por células. Y esto se le llama la teoría celular. Luego en el año 1855, Rudolf Virchow decía que todo ser vivo, toda célula, solamente puede provenir de otra célula preexistente. Eso decía Rudolf Virchow. Y así se descubrieron los componentes de la célula. Pero la célula la podemos clasificar de diferentes maneras. Antes de clasificar la célula, ¿qué es la célula en sí? Es la unidad básica de todo ser vivo, ya lo sabemos, pero biológicamente, ¿qué es la célula? La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Morfológica porque tiene diferentes formas que vamos a ver hoy día. Fisiológica porque cumple diversas funciones. Y genética porque transmite
la herencia de generación en generación. Entonces vamos a ver la clasificación de las células según su forma. Pueden ser esféricas como la del óvulo, pueden ser cilíndricas como las del músculo estriado. La célula puede ser estrellada como esta neurona que vemos aquí. Las células pueden ser aplanadas como la de la piel, ovaladas como los glóbulos rojos, filiformes como los espermatozoides, proteiformes como las amebas, tubulares como la del xilema y floema en las plantas. Entonces tiene diversas formas las células. Pero también la podemos clasificar según su evolución. La célula según su evolución puede ser una célula procariota o una célula eucariota. La célula primitiva es la procariota, ya que no tiene un núcleo verdadero. Acá le estamos colocando nucleoide, ¿verdad? Tiene un ADN, el cual no está envuelto no tiene una envoltura nuclear. Tiene una cápsula, tiene la membrana, tiene flagelo que le sirve para el movimiento y tiene ribosomas. La célula eucariota también tiene ribosomas. La diferencia es que en la célula eucariota sí tiene un verdadero núcleo porque tiene una envoltura nuclear llamada carioteca. En cambio ellos no tienen una verdadera envoltura nuclear. La célula eucariota sí tiene mitocondrias para respiración. La célula procariota no tiene mitocondrias. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo respira? Por unas estructuras llamadas mesosomas. ¿Ok? Entonces podemos ver esto en la célula eucariota y célula procariota. La célula eucariota es considerada la célula más evolucionada. Pero también lo podemos clasificar según el tipo de ser vivo a la célula. Puede ser una célula vegetal o una célula animal. Y tiene diferencias. Mientras que la célula vegetal tiene una vacuola grande para almacenar agua, la célula animal no, tiene una vacuola pequeña. Además, la célula vegetal tiene un pigmento llamado clorofila que está en los cloroplastos y la célula animal no tiene clorofila ni cloroplastos. La célula vegetal tiene pared celular compuesta por celulosa. La célula animal no, la célula animal tiene glucocálix. También, entonces, la célula vegetal está en las plantas y la célula animal en los animales, por lógica, ¿verdad? Acá vamos a ver. Resumen de lo que te dije. Células, según evolución, pueden ser procariotas o eucariotas. Las células procariotas tienen un material genético que no está envuelto en una envoltura nuclear, ¿verdad? No tiene envoltura nuclear, acuérdate. Y la célula eucariota tiene un material genético dentro de una membrana nuclear, ¿verdad? Dijimos que también las células eucariotas se pueden clasificar en animales, célula animal, célula vegetal, según el tipo de ser vivo donde se encuentra. Vamos a hablar un poquito de las estructuras de las células. Tienen membrana plasmática, citoplasma y material genético. Este material genético se encuentra en el núcleo. El citoplasma es el contenido que está dentro de la célula. En este contenido vamos a encontrar organelas. La membrana plasmática es aquella membrana que tiene dos capas, compuesta por fosfolípidos. Vamos a ver acá la célula. Como te iba diciendo, la membrana plasmática tiene dos capas de lípidos, llamados fosfolípidos, y proteínas. Glucolípidos se entiende. En cambio, el citoplasma de la célula es aquel que está compuesto por el citoesqueleto y los organelos celulares. Acá vamos a ver todos los organelos y sus funciones. Está compuesto por un núcleo también la célula, aquel que se encarga de contener al material genético, al ADN, ¿verdad? Y que es el centro control de toda célula. Vamos a ver las organelas. Si yo hablo de una organela llamada cloroplasto que está en las células vegetales, va a ser exclusivo solamente de las plantas, porque contiene el pigmento llamado clorofila. El lisosoma es como el estómago de la célula, porque se encarga de la digestión celular. El centriolo interviene en la división celular.
el retículo plasmático fabrica los lípidos y los transporta al resto de la célula. Y hay dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. Vamos a ver acá las mitocondrias, aquellas que se encargan de la respiración celular, el aparato de Golgi, que almacena y elimina las sustancias al exterior, la vacuola, que se encarga de almacenar las sustancias de reserva como el agua, el ribosoma, que se encarga de la síntesis de proteínas. Recuerda que la membrana plasmática se encarga de la entrada y salida de sustancias a la célula. Acá, cuando vimos célula, hablamos de la pared celular que tenía las células vegetales. Esta membrana es externa, mantiene la forma de la célula. Además, limita el movimiento celular porque forma parte de las células de las bacterias, vegetales, algas y hongos. ¿Para qué sirve? Para proteger de daños mecánicos. Y se va a encargar de limitar la entrada y salida de materiales. Acá seguimos hablando de la pared celular. Tiene fibrillas de celulosa. Miren aquí. Microfibrillas de celulosa, porque se va a subdividir. Acá vemos la estructura de esta molécula de celulosa. Es un polímero de glucosa con enlaces beta 1, 4. La membrana celular. Te dije que la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos, aquella que se va a encargar de la entrada y salida de sustancias a la célula. Es aquella lámina delgada que va a envolver a la célula y la separa del citoplasma, del medio externo. Su estructura se denomina mosaico fluido, que consiste en una bicapa lipídica. Bicapa bi viene de dos capas de lípidos, a la que se le asocian proteínas, polisacáridos. Aquí podemos ver las proteínas integrales, por ejemplo, proteína periférica, glucoproteína, proteína más un glúcido. Glucolípido, su mismo nombre dice, ¿verdad? Glucosa más lípido. Entonces vamos a encontrar aquí, de esta forma está compuesta la membrana celular. Proteínas y polisacáridos. Va a permitir moverse libremente en el seno de cada capa, incluso saltar de capa a capa. También las proteínas no están fijas, sino que flotan en la membrana. Estas proteínas flotan en la membrana. Ok, entonces aquí podemos ver la membrana plasmática, aquí donde estoy señalando, la membrana plasmática. Dentro de ella que se va a encontrar, mira, el citoplasma. Lo que aquí ves, los compuestos son del citoplasma. Esta es la membrana plasmática, aquella que deja entrar o salir sustancias. Okay. Por ejemplo, acá una vesícula de secreción. Esa secreción puede salir por la membrana o puede ingresar también si necesita. Seguimos. La membrana plasmática. El modelo de Singer, o también llamado mosaico fluido, ¿verdad? De Nicholson y Singer. Su modelo se llama el mosaico fluido. Él decía que la membrana plasmática estaba compuesta por dos capas de fosfolípidos. Y era como un mosaico fluido que fluía ahí las sustancias. Mediante movimientos laterales, el llamado movimiento flip-flop. Este movimiento flip-flop era que cuando decía que los lípidos, los fosfolípidos, se movían hacia derecha, izquierda, como ves aquí. Y mediante estos movimientos dejaban ingresar y salir sustancias de la célula. Vamos a ver cómo se transportaban las sustancias en la membrana. Hay dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Mira, en el transporte pasivo es a favor de la gradiente, se van a transportar las sustancias a la célula. Puede ser por difusión simple o difusión facilitada. Difusión simple es mediante el paso por bicapa. Entre las dos capas pasa la sustancia.
o también mediante proteínas de canales. Esas proteínas que viste en la membrana servían como canales de transporte para las sustancias que pueden ingresar o salir de la célula. La difusión facilitada es mediante proteínas transportadoras, proteínas encargadas de transportar a las sustancias. Puede ser para ingresar a las sustancias o para la salida de sustancias de la célula. En cambio, en el transporte activo hay un movimiento en contra de la gradiente que requiere energía. Y esto se puede dar mediante proteínas de canales, bombas iónicas también, y también por proteínas transportadoras. Y como utiliza proteínas, se va a gastar energía. Vamos a ver acá, por ejemplo. Transporte pasivo, mira, a favor de la gradiente. Cómo pasan las células, la molécula transportadora. En este caso, la sustancia que quiere ingresar o salir de la célula. Sin gastar energía lo hace. En cambio, en el transporte activo no. En el transporte activo va a utilizar proteínas. Ya sea de bombas. Aquí hay un gradiente electroquímico. Acá están las moléculas de sodio. Y acá las moléculas de potasio. Positivo, positivo. ATP, adenosintrifosfato. Y se transporta, gasta energía y se convierte en un ADP, adenosintrifosfato. Recuerda que el transporte activo gasta energía, necesita energía. Transporte por bombas. El mecanismo de transporte por bombas más conocido es la de bomba de sodio y potasio, que transporta 3 iones de sodio al exterior. Aquí ve, transportó 3 iones de sodio al exterior. Este es el interior y este es el exterior. Transportó 3 iones de sodio al exterior de la célula y 2 iones de potasio al interior de la célula. Mira, acá está. Ok. Hacia el interior pasan 2 iones de potasio en contra de la gradiente. ¿Te das cuenta? Seguimos. Endocitosis. Otro tipo de transporte. La membrana plasmática rodea una parte del ambiente exterior y los brotes forman una vesícula. Aquí está la vesícula. Esto de acá lo de color lila. Acá está la vesícula ya formada. Exocitosis. Una vesícula se fusiona con la membrana plasmática. Los contenidos de la vesícula son liberados y estas membranas forman parte de la membrana plasmática. Aquí. Mira, hacia dónde va la flecha. Vesícula secretora va, se apega a la membrana, se apegó y elimina la sustancia. ¿Te das cuenta? Y aquí fue al revés, endocitosis, hacia adentro de la célula. Ingresó la sustancia formando vesícula y ahí está la vesícula con la secreción. Bueno, jóvenes, espero hayan entendido sobre la célula. Comenzamos a hablar sobre la biología celular, que era la ciencia que estudiaba la célula. Hablamos de Robert Hooke, que descubrió la célula. Hablamos de Van, que descubrió los protozoarios. Hicimos una línea de tiempo de descubrimiento de la célula. Hablamos de la clasificación de las células según su forma, según su evolución, según el tipo de ser vivo, vegetal o animal. Hablamos de sus componentes y hablamos de su evolución, procariota o eucariota. Hablamos de algunas organelas que se encontraban en el citoplasma de la célula. Hablamos de la membrana plasmática y de su núcleo. Hablamos de la pared celular, de las células vegetales. Y también hablamos del componente de la pared celular, que era la celulosa. La membrana plasmática, cómo estaba compuesta. Tipo de modelo, tipo de movimiento, tipo de transporte de la membrana celular. Y se explicó un poquito de lo que es el transporte a través de la membrana celular,
por difusión simple, facilitada o transporte activo, ¿verdad? Recuerde que en el transporte pasivo no se gastaba energía y en el transporte activo sí, porque se utilizan proteínas. Bueno, eso es todo. Espero hayan entendido. Gracias.